Hola y bienvenido a este video en el cual te voy a enseñar el funcionamiento del software LOVAS para la resolución de estructuras a través del método de ensamblaje directo. En pantalla puedes ver unas estructuras que fueron parte de una evaluación del semestre anterior. Tenemos armaduras y pórticos, en este caso pórticos con diagonales rigidizadoras. Estas diagonales rigidizadoras se comportan como unas armaduras, entonces sería como decir que tenemos una estructura mixta, ¿no? Elementos de pórtico y elementos de armadura. Igual en estos casos, todos estos ejercicios pueden ser resueltos con el programa LOVAS y se pueden obtener todos estos resultados. Obviamente solo se debe poder interpretar el resultado que se pide que se grafique. Muy bien, pues yo me basé en este ejercicio para poder explicar. Únicamente hice unos cambios que tal vez sean indispensables para que se pueda comprender un poco mejor. Tenemos esta la estructura que se va a resolver. ¿Okay? Tenemos cargas sobre las barras, cargas puntuales, cargas distribuidas sobre las barras, ¿no? Cargas aplicadas sobre las barras inclinadas, cargas trapezoidales, cargas aplicadas en los nudos o cargas externas. Bueno, entonces aquí una cosa antes de continuar, pues es que tenemos que diferenciar los elementos que corresponden a un pórtico que es totalmente flexible. En este caso son todas las columnas y vigas que se pueden ver aquí, y las diagonales, pues que como dije se van a comportar como una armadura, es decir, se encuentran conectadas en sus nudos a través de articulaciones. Muy bien, aquí tenemos las propiedades de las secciones y de los materiales. Para vigas y columnas, modoelasticidad del hormigón, modoelasticidad de la armadura, el área de las diagonales, etc. Ok. Muy bien, aquí esto tenemos que tener muy claro, que tenemos que tener un orden de ingreso de datos. Esto va a ser importante para que no nos perdamos al momento de interpretar los resultados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, que es lo que yo recomiendo, adoptar, por ejemplo, el ingreso de los nudos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, pues esto determinará el orden en que se van a ir generando los grados de libertad, que lo vamos a ver después. Ok, entonces los nudos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ok, entonces, por ejemplo, como nuestros tres primeros nudos son restringidos a través de un empotramiento, pues no va a generar ningún grado de libertad esos nudos. Entonces el siguiente nudo que tenemos es el 4. El 4 sí nos va a generar 3 grados de libertad porque el nudo es un nudo rígido que está conectado o al cual se conectan estas tres barras y completamente flexibles, que yo las denomino barras de pórticos, por así decirlo, que son las columnas y las vigas. Y estas diagonales, pues si únicamente el nudo estuviera conectado por elementos de armadura, en este caso, pues el nudo ya no va a tener 3 grados de libertad, sino únicamente 2, porque ese nudo no va a poder transmitir momento. Eso es lo que sucede en las armaduras. Entonces, una vez que hemos numerado los nudos, procedemos a numerar las barras, y también yo recomiendo que sea de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y esto también es de suma importancia porque con esto vamos a poder generar el sistema de grados de libertad PP correspondientes a las barras. Entonces, si yo a este le identifico como 1,
pues aquí me van a generar los 3 grados de libertad correspondientes. Y si me voy al otro, a la siguiente barra, que sería esta la 2, pues van a generarme los 3 siguientes grados de libertad. Entonces así van a ir generando, y pues yo adopto primero numerar columnas, luego vigas y luego diagonales, y siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, luego vigas 9, 10, 11, 12, 13 y luego diagonales 14 y 15. Ok, como les dije, la importancia de los nudos es que me generan los grados de libertad que puedo representar en el sistema QQ. Ok, muy bien. Ok, si es que por ejemplo todas estas barras que concurren en este nudo fueran elementos de armadura, ya no tendríamos 3 grados de libertad, sino únicamente 2, porque el nudo ya no transmitiría lo que sería el momento o giro. Únicamente transmitiría deformaciones en X y en Y, por lo tanto tendríamos únicamente 2 grados de libertad. Pero como no es así, como en este caso lo que conectan son elementos de un pórtico, es decir, totalmente flexibles, pues tenemos los 3 grados de libertad. ¿Okay? El orden de ingreso de las columnas, de las barras, también era de importancia. Como dije, pues aquí para la primera columna se generan 3 grados de libertad. Para la columna o la barra con identificador 2, pues se generan los siguientes grados de libertad del sistema PP. Okay, vamos a ir tomando en cuenta toda la información que tenemos aquí. Dice, el ingreso de datos, todas las unidades son iguales de forma global, es decir, que si yo trabajo un modo de elasticidad, por ejemplo, en kilogramos por centímetro cuadrado, pues yo las magnitudes de fuerza tendré que ingresarlas con unidades de kilogramo. Y las magnitudes de distancia, por ejemplo, tendría que ingresarlas en unidades de centímetros y las áreas de centímetros cuadrados. Entonces esto no representa mayor problema, pero que sepan que los resultados son consistentes a los datos que se ingresaron. Si ingresaron pues en unidades de metros, pues los resultados serán en metros, las deformaciones. Si las fuerzas fueron en toneladas, pues los resultados serán en toneladas. Si los momentos eran toneladas metro, y así, ¿no? Ok, entonces aquí en la interfaz estoy indicando, por ejemplo, estas funciones, estos botones que se denominan precálculo, que los he denominado precálculo, pues únicamente son como auxiliares para determinar las propiedades geométricas de las secciones. En este caso, como nosotros nos dan información de base por altura o en ocasiones pueden tratarse de secciones circulares, pues nosotros simplemente ingresamos esa información y estos botones pues nos permiten determinar previo a definir la sección las propiedades de la geometría, ¿no? Entonces, pues empecemos. Aquí está el programa. Voy a abrir el documento. Ok. Entonces tenemos un modo de elasticidad de 2.100.000. Ok. Tenemos una columna de... Un segundito, de 45 por 45. Punto 45. Con tabulador se puede ir un poco más rápido en ciertos lados, ¿no? Vamos a calcular las propiedades y podemos ver que aquí ya se calculó las propiedades. Vamos a darle a agregar. Se agrega nuestro primer elemento que corresponde a las columnas. El modo de elasticidad se mantiene ahí, no se ha modificado. Este sí se ha reseteado. Ahora vamos por las vigas. Las vigas tienen 30 por 40. Calculamos las propiedades geométricas. Ok, ahí está. Y podemos agregar directamente. Okay. Ahora el modo de elasticidad
De la armadura, pues tiene un 0 más, simplemente lo agregamos. Y aquí el valor de la inercia, pues como no es de importancia, pues simplemente no nos lo dan, únicamente nos dan el del área. Entonces este valor de inercia, por el simple hecho de que no va a ser utilizado, pues únicamente no nos dan y lo dejamos como 0. Y aunque ustedes ingresen aquí un valor, pues el programa no lo va a ocupar porque eso se va a definir a través del tipo de barra que la va a ocupar esta sección, ¿cierto? Entonces el área va a ser 0.028, ¿okay? Que corresponde al identificador 3, que van a ser las diagonales. Aquí vamos a ingresar los datos de las coordenadas, o en este caso nudos, que sería la palabra más apropiada. Entonces vamos a ir ingresando, y aquí recomiendo el uso del tabulador para pasar de un cuadro o una caja de texto a otro. Este proceso lo voy a acelerar un poquito. Aquí tenemos una carga puntual. Se encuentra hacia la derecha, entonces es positivo, que es de 2 toneladas. Agregamos, sigo a 6,4, agrego, a 13,4, agrego, a 9, tenemos una fuerza a 0,9, una fuerza en X de 4 toneladas, agrego, 6 en X a 9 en Y, una fuerza en Y de menos 5, como se encuentra hacia abajo. Podemos ir actualizando en el botón actualizar para ir teniendo una vista previa de lo que hemos ingresado ya. Entonces ahora nos vamos a 3 en X, a 9, Y, a 6 en X, a 12,5 en Y. Tenemos una fuerza horizontal de 2 toneladas. Ok. Y finalmente a 3 en X, a 12,5 en Y, ya no tenemos ninguna fuerza ni nada por el estilo. Entonces ahora pasamos al ingreso de las barras. En primer lugar, lo que vamos a ingresar van a ser columnas y vigas correspondientes a un pórtico, por lo tanto tenemos habilitada la opción de pórtico. Vamos a hacer referencia a los nodos iniciales y finales y a las secciones, en este caso que se llaman materiales, no únicamente a los identificadores. Entonces, por ejemplo, si vamos a crear la columna que conecta de 1 a 4, en este caso como es vertical, pues el nodo inicial abajo y el nodo final arriba. Entonces 1, 4, con tabulador igualmente. Material 1 que corresponde a columnas, tabulador y enter. Con shift tabulador podemos regresar a las cajas de texto anteriores. Entonces la siguiente sería de 2 a 5, material 1, corresponde sección 1, a las columnas. Y así vamos a ir haciendo hasta que tengamos las vigas. Ok. Entonces ya hemos ingresado las columnas y la viga sería la de 4 a 5. Este material o sección sería la 2. Y aquí ya tenemos una carga distribuida, uniformemente distribuida. Entonces, la magnitud al inicio será de -2,5 porque está dirigida hacia abajo y como podemos ver hacia arriba es positivo.
Entonces menos 2.5 también al final, porque es una uniformemente distribuida. Agregamos y visualizamos, ¿ok? Y continuamos ingresando el resto de vigas. Aquí tenemos la presencia de cargas puntuales. Tenemos dos cargas puntuales de 5 toneladas en la viga que conecta de 7 a 8. Entonces vamos a agregar esas cargas puntuales en estas cajas de texto. En primer lugar, metemos una magnitud. La magnitud es de 5. Se encuentra a una distancia, en este caso, desde el nudo inicial, en dirección del nudo inicial a nudo final, pues en este caso va a ser de 2. Y el ángulo, en este caso sería de 90. Que ese ángulo lo podemos ver aquí. ¿Qué significa? Ese ángulo está aquí, ¿ok? El ángulo corresponde en dirección, bueno, sería el ángulo entre la horizontal, que en este caso sería la barra, que sería la dirección de la barra, y la fuerza, la dirección de la fuerza. En este caso sería en sentido antihorario. Entonces nosotros tendríamos algo como esto, ¿ok? Y como podemos ver, las distancias van desde el nudo inicial al nudo final. En este caso tendríamos esta de aquí, ¿ok? Entonces en este caso, para la primera sería 2 con un ángulo de 90 y una magnitud de 5, ¿ok? Si yo actualizo, por ejemplo, no agregué la segunda carga, es decir, tenemos que agregar la segunda carga. Entonces voy a borrar esta última para realizar nuevamente el proceso, aunque se puede modificar desde aquí. Sin embargo, vamos a eliminarlo, ¿ok? He seleccionado el último registro aquí y he dado a eliminar. Entonces nuevamente vamos a conectar de 7 a 8, material 2 para las vigas, magnitud de 5 para la primera carga a una distancia de 2, ángulo de 90. Ahora otra de magnitud 5 a una distancia de 4 a un ángulo de 90. Si yo agrego y actualizo, podemos ver que ya están las dos cargas aquí. Ok. Entonces vamos a ir con el ingreso de las barras. La siguiente barra vendría desde el 8 al 9, material 2, y la última barra pues sería la última viga del 10 al 11 con material 2, pero esta tiene una carga distribuida y las cargas distribuidas perpendiculares pues las metemos aquí, que va desde menos 2 hasta menos 4. Agrego, actualizo para verificar, ok, y está ahí todo bien. Ahora vamos a meter las diagonales, que en este caso son las diagonales rigidizadoras, y pues pasamos de haber ingresado columnas y vigas a ahora ingresar elementos de armadura que son transversalmente rígidos, y es por eso que nosotros la inercia no la requerimos, ok. Entonces este iría del 2 al 6 con material 3 o sección 3, perdón. La magnitud vemos que tiene una carga puntual, lo voy a mostrar aquí, una carga puntual, ok, sería esta de aquí, una carga puntual de 2 a una distancia que sería la mitad, que lo voy a mostrar ahorita, sería esto de aquí, ¿no? Ok, entonces se encuentra a 4.0311, 4.0311, y se encuentra un ángulo de 90. Agrego y actualizo y podemos ver que ya se agregó. Ahora vamos a la siguiente barra, que iría de 5 a 9, material 3 igualmente. Se sigue conservando esta opción que dejé habilitada. La magnitud también va a ser de 2, pero esta carga es vertical y esta hacia abajo. Entonces, bueno,
La distancia se encuentra aquí. Vamos a ver 4.3012. 4.3012. Y el ángulo, pues también es fácil de calcular. Únicamente, aquí tenemos un ángulo de 90. Este ángulo de aquí, de inclinación de la barra, lo podemos obtener con las dimensiones de las verticales y horizontales. Y la resta, pues, nos va a dar el ángulo de inclinación de esta carga. ¿Okay? Entonces tenemos que el ángulo es 54.462 en... Uy. Ok, 54.462. Agregamos. Actualizamos. Y ahí tenemos. Ok, hasta ahí, hasta este punto ya hemos ingresado toda la información de nuestra estructura. Ok, aquí algo más que tengo que acotar. Ok, que esto ya lo dije, en el sentido de la barra de punto inicial a punto final. Las cargas que se pueden ingresar pues son distribuidas perpendiculares, que pueden ser uniformes o no uniformes. Una uniformemente distribuida de forma axial, es decir, tanto al inicio como al final pues tienen la misma magnitud, y 5 cargas puntuales sobre las barras. ¿Okay? Las condiciones de las barras, pues para un pórtico que es totalmente flexible, contamos tanto con el área como con la inercia de la sección. Y para un elemento de armadura, pues sabemos que es transversalmente rígido, por lo tanto la inercia es infinita. Es un valor que no requerimos en el cálculo porque no se toma en cuenta. ¿Ok? Para poder ingresar una barra, pues tuvimos que haber ingresado a todos los nudos que van a conectar a esa barra. Si no, caso contrario, no se podrá graficar. Y además también tendríamos que hacer referencia a una sección, porque la barra tiene una sección. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que ya hicimos. Y acá pues únicamente la explicación de las barras inclinadas. ¿Qué sucede con las barras inclinadas? Que cuando tenemos una barra inclinada, con una carga gravitacional o en dirección a la gravedad o hacia abajo, esta distribuida puede ser descompuesta en una perpendicular y en una axial. Entonces, cuando dije que solo se podía ingresar la magnitud axial de una, en este sentido en el que se ve ahora mismo, esta fuerza o carga distribuida uniformemente axial, pues únicamente puede ser representado, puede ser ingresado como una magnitud constante a lo largo, ¿no es cierto? Sin embargo, este de aquí que podemos ver la carga perpendicular, puede ingresarse de diferentes formas, ¿no? Puede formar un triángulo, un trapecio, etc. Entonces, para descomponer nosotros esta carga que tenemos uniformemente distribuida de forma vertical sobre la barra, pues necesitamos únicamente el ángulo de inclinación de esta barra. Y con eso ya podemos obtener la magnitud de la distribuida en este sentido. En el sentido que ahora mismo se ve, pues está en negativo, ¿no? Y en el sentido que ahora se ve, pues está en positivo. Entonces es muy sencillo de descomponer esto para poder ingresar en el programa. Ahora podemos visualizar con una previsualización en la miniatura que está aquí, simplemente con actualizar. Y el botoncito que se encuentra al lado pues nos abre una nueva ventana en la cual podemos ver toda la estructura y podemos interactuar con ella, podemos mover, podemos acercarnos o alejarnos, cambiando de modo, ¿ok? Para observar con mayor detalle, que muchas veces cuando existe mucha información pues no es posible observar en esta miniatura, ¿ok? Nota.
Para que se pueda graficar la estructura debe existir datos concordantes y que no falten. Por ejemplo, no especifican barras conectadas por nodos que no han sido ingresados previamente. Ok, esto es que para poder definir una barra, pues necesitamos información de los nodos. Caso contrario, no se puede graficar, ¿no? Ok, vamos ahora a analizar los resultados. Ejecutamos y aquí tenemos estas listas nos permiten ver los resultados correspondientes únicamente a una sola barra. Ok, seleccionamos la barra que queremos ver y podemos ver a través de un visualizador de matrices o vectores que está aquí. Ok, en este caso, por ejemplo, es una matriz de 3×3 y podemos ver los valores individualmente de cada uno. Ok, adicional a ello tenemos resultados que corresponden a la estructura, es decir, hay un único resultado, como es el vector de deformaciones, el vector de cargas totales, la matriz de rigidez. Entonces, ya no tenemos que seleccionar a la barra que queremos consultar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la matriz de rigidez. En este caso, para esta estructura, tenemos 24 grados de libertad. Entonces, esta matriz de rigidez es de 24×24. Ok. Adicional a ello, bueno, vamos a ver qué significa cada uno de esta información. Ok, está también en el documento. La K1 es la matriz de rigidez local de la barra para los 3 grados de libertad. La 2 es igual en local, pero para los 6 grados de libertad, es decir, 3 por cada nodo. La K3 es lo mismo, pero transformado al sistema global. El vector de colocación tenemos de cada barra, las matrices de transformación del sistema 1 al 2, del 2 al 3. El vector de cargas sobre las barras, en este caso representan las reacciones de las barras en el sistema local. También se transforma al sistema global. Tenemos la matriz de rigidez. Aquí en este caso, pues cada una de estas matrices contribuye a esta matriz. ¿Ok? Y de dimensiones, pues será de una matriz cuadrada de dimensiones correspondientes a los grados de libertad. El vector de carga sobre los nudos, ese se ingresó al momento de ingresar los nudos, pues cada una de estas cada una de estas cargas son compiladas aquí según el número de grados de libertad que existen. El vector de carga sobre los elementos es la contribución que tiene cada uno de estos vectores con signo cambiado, lo que significa que hemos convertido pues las cargas sobre las barras o las reacciones de las barras en cargas sobre la estructura, ¿ok? Es por eso que tiene que estar precedido por el signo menos. El vector de cargas totales pues únicamente es el efecto de los nodos más el efecto de las barras, de los elementos, una sumatoria, ¿cierto? Es el vector. Este de aquí, el vector con un simple cálculo matricial, pues ya se obtiene este vector de deformaciones de toda la estructura, ¿no? Aquí tenemos también deformaciones globales de cada una de las barras, deformaciones locales de cada una de las barras, fuerzas internas de las barras en las coordenadas globales, fuerzas internas en coordenadas locales, y el PT que considera las fuerzas internas de las barras más las fuerzas que son, o cargas mejor dicho, sobre la estructura. Es decir, aquí tenemos fuerzas internas y las reacciones de las cargas aplicadas sobre ella. ¿Ok? Es el PT. Entonces, para llegar aquí estamos en interpretación de resultados. Ok, esa es toda la información que nosotros podemos obtener y que necesitamos representar como respuesta para el ejercicio. Adicional a ello también tenemos un botón en el cual nos permite exportar toda esta información de forma organizada dentro de una carpeta.
Al darle clic a esto, nos pregunta una dirección en la cual vamos a ingresar toda esa información. Pues aquí, por ejemplo, lo llamé resultados. Voy a poner aquí. Nosotros al seleccionar esto, pues entramos a la carpeta, y al seleccionar esta carpeta, pues lo que va a hacer es guardar todos estos archivos que se ven aquí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a analizar todos los resultados que se guardaron. O vamos a irlos viendo. ¿Ok? A diferencia de lo que podemos observar aquí, es que, por ejemplo, aquí ya tenemos toda la información guardada. No necesitamos, no dependemos de este programa únicamente, sino que ya tenemos los resultados con los cuales podemos trabajar. Este proceso de exportar todo puede tardar unos segundos, así que si es estrictamente necesario, pues les recomiendo que lo hagan. Caso contrario, no pierdan el tiempo. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos el vector aquí tenemos una matriz. Estos que tienen la palabra total al final, pues es un compendio de toda la información que corresponde a cada una de las barras, pues organizada en una sola matriz, por así decirlo. ¿Okay? Y la que nos interesa, pues para llegar a la resolución, es el de las PT, que serían las cargas totales, o sí, esfuerzos totales sobre las barras, ¿no? Ok, abrimos este. Ok, aquí podemos ver esta matriz. Voy a quitar el número de decimales para que no sea muy grande. A 3. Ok. Entonces, cada una de las columnas corresponden a la información de cada una de las barras. Entonces, si estoy en esta columna, la primera columna, pues será de la barra 1. Si estoy en la segunda columna, de la barra 2. ¿Okay? Entonces, los tres primeros datos corresponden a las fuerzas totales, a las fuerzas resultantes de la barra en el nudo inicial, y las siguientes en el nudo final. ¿Ok? Entonces, la primera corresponde a la fuerza en X, la segunda a la fuerza en Y, y la tercera en momento. ¿Ok? En el documento también está bien detallado que la columna representa una barra, las tres primeras al nudo inicial, las tres segundas al nudo final, y aquí pues las fuerzas en X inicial, Y, momento, en final pues en X, en y momento. Ok, esta información que se ve aquí, que es la que tenemos acá, puede ser interpretada de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí tenemos la primera columna. Esta es la información de la primera columna. Entonces tenemos una fuerza en X, ¿ok? Que en este caso nosotros tenemos que definir primeramente en qué orientación está. Como nosotros el nudo inicial lo pusimos abajo y el nudo final lo pusimos arriba, pues esa va a ser la dirección del eje X. Y perpendicular a ello, pues la dirección del eje Y. ¿Ok? En sentido antihorario, ¿no? Entonces, si yo tengo con fuerza axial en el nudo inicial 11.785 es positivo, pues va en sentido de la X, ¿no? El siguiente es negativo y podemos ver que corresponde al Y en el nudo inicial. Entonces, como es negativo, pues va en sentido contrario a la dirección del eje Y, ¿no es cierto? Ok. El siguiente es uno positivo, y cuando hablamos de momentos positivos o giros positivos, pues serían en sentido antihorario. Y por lo tanto aquí está en sentido antihorario. Este sentido del giro es poco dependiente o casi nada dependiente de los ejes. Simplemente antihorario positivo y horario negativo.
nos vamos al siguiente nodo, que sería el nodo final. Tenemos en X negativo, que sería en sentido contrario al eje de las X, y aquí lo tenemos, contrario. La magnitud 11.786. En Y tenemos que es positivo, 0,072. Ok. Y en momento, pues negativo, entonces sería en sentido horario. Ok, tal como se ve. Ok. Muy bien, entonces toda esa información que tenemos en columnas de las barras, pues se pueden llevar a una representación gráfica, tal como lo hicimos aquí. Se lleva una representación gráfica y aquí podemos ver que tenemos las tres reacciones en el nodo inicial y nodo final de cada una de las barras. Estas corresponden a los pórticos. ¿Ok? Y aquí tenemos en este caso los elementos de armadura o diagonales rigidizadoras que únicamente tienen dos datos, pues estos no transmiten ningún momento ni ningún giro. Entonces, como podemos ver acá, los dos últimos elementos corresponden a unas diagonales rigidizadoras. Es por eso que, a diferencia de estos, estos no cuentan con momento, no tienen ningún momento. ¿Ok? Como podemos ver. ¿Ok? A diferencia del resto, que sí transmiten un momento. ¿Ok? Esa es la característica que tienen los elementos de armadura o diagonales rigidizadoras. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver una comprobación en cualquier nudo. En este caso lo hicimos en el nodo 7, que sería aquí. ¿Ok? Entonces, para realizar las comprobaciones, además de considerar las fuerzas internas y reacciones de la barra debido a las cargas que estaban aplicadas sobre ella, pues debemos considerar también la carga aplicada en el nodo. ¿Ok? Y es por eso que nosotros, al hacer el equilibrio del nudo, nosotros pasamos las fuerzas que se encuentran en este sentido aquí en las barras en sentido contrario hacia el nodo. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos un equilibrio total en X, en Y y en momento en ese nodo. ¿Ok? Esto ya lo expliqué, la función de exportar todo. ¿Ok? La función de guardar todo, esto no lo he explicado todavía. ¿Ok? La opción de guardar todo nos permite, perdón, aquí, nos permite que toda esta información que nosotros ingresamos en estos tres recuadros, que está organizado en tablas, pues se pueda exportar, se pueda guardar. ¿Para qué? Para que en un futuro nosotros podamos hacer uso nuevamente de esta estructura y, en caso de ser posible, poder reutilizarla, ¿no? Entonces nos vamos a archivo y a guardar todo. ¿Ok? En lo que nos pide es un nombre de carpeta, porque ahí nos va a almacenar tres archivos. En este caso va a poner ejemplo, el nombre de la carpeta. ¿En dónde se va a crear esa carpeta? La vamos a crear en el escritorio. ¿Ok? Ok, se guardaron los datos exitosamente. Entonces aquí está el ejemplo. Ok, esta es la carpeta también que no la mostré anteriormente. O sea, sí la mostré, pero no aquí. Entonces tenemos el ejemplo. Aquí hay tres archivos que nos definen toda la información que ingresamos en la estructura. Es decir, si yo en un futuro quisiera volver a reutilizar esta estructura, pues únicamente tendría que cargarla. ¿Ok? Entonces estamos separando por una parte la información correspondiente a la estructura y otra información correspondiente a los resultados de la estructura. Se manejan por separado. Esa es una parte bastante buena, porque se puede no redundar en datos que son innecesarios, como los resultados, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero volver a reutilizar, pues simplemente le digo a cargar aquí. En este caso, en la definición de secciones, pues me voy aquí a la carpeta de ejemplo,
en este caso se llaman materiales aquí, da igual cómo se llamen, simplemente hay que saber cuáles son los archivos. Ejemplo, el siguiente de coordenadas, y el de barras, pues el de barras. Ok, si yo le doy a actualizar, debe cargarse tal cual la estructura fue cargada inicialmente. Y al yo volver a ejecutar, pues simplemente estoy obteniendo nuevamente los resultados. Es decir, no es necesario volver a guardar toda esa información de las matrices y vectores que fueron resultado, sino que se pueden volver a ejecutar nuevamente con el programa. Ok, vamos a lo siguiente. Función cargar es lo que acabo de explicarles. Ok, esto también es nuevo en esta versión. Nosotros muchas veces podemos cometer el error de ingresar mal una información, un dato. Por ejemplo, aquí, si yo quiero agregar una fuerza en X en el nudo 9, voy al nudo 9, tal vez me olvide de ingresarlo, pues en el nudo 9 puedo modificar esa información. Y en vez de 0, voy a poner que hay una fuerza de 5 toneladas. Una vez que modifique, actualizo y como podemos ver ya se consideró esa fuerza. Ahora, como no era 5 toneladas, pues simplemente edito desde la tabla, que antes no era posible hacer eso. Actualizamos y se va, ¿ok? Ok. Y último, antes de nada, es la opción eliminar. Porque si yo, por ejemplo, necesito eliminar estas dos filas que se crearon tal vez mal, erróneamente, pues simplemente selecciono esto y elimino, ¿ok? Es decir, aquí, por ejemplo, tengo 6 y 6, ahora van a estar unidos esos dos 6. ¿Ok? Y aquí tenemos los identificadores. Vamos a ver qué pasa con los identificadores. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Muy bien. Ahora los 6 están unidos. Y los identificadores ahora siguen en orden. Entonces, lo que pasa aquí es que los identificadores se vuelven a numerar y se han eliminado esos dos registros. Pero ¿qué pasa con las referencias que tenemos acá? Pues nosotros, por ejemplo, cuando dibujamos una barra, necesitamos un nudo inicial y un nudo final. Y hacemos referencias a esos nudos a través de estos textos. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos referencia a un nudo que acabamos de eliminar, entonces posiblemente se renumeró, se volvió a renumerar a otros datos que correspondían a otro nudo. Entonces, hay que tener cuidado con eso y evitar los errores al momento de ingresar la información. ¿Ok? Muy bien. Y lo último, que siempre que nosotros queramos resolver una nueva estructura, pues recomiendo cerrar y volver a abrir el programa para que se eliminen todas las variables que se quedaron almacenadas localmente de forma temporal. Y bueno, eso sería todo.